Buenos días, mis hermanos y amigos y conocidos. Dios los bendiga y gracias por su tiempo una vez más de estar aquí conectados con nosotros para escuchar la palabra de Dios que la necesitamos cada día, ¿verdad? Cada día la palabra de Dios es necesaria en nuestras vidas, es necesaria a nuestros corazones, en el camino que andamos. Tenemos que encomendarnos a Dios y tenemos que suplicarle a Dios que Él tenga misericordia de nosotros, porque los días son difíciles, pero cuando estamos en Cristo Jesús, las cargas son más livianas. Esta mañana traigo una enseñanza o la predicación. ¿Por qué la salvación? ¿Por qué la salvación? ¿Qué significa la salvación? ¿Por qué tenemos que buscar la salvación? Escribí unos versículos de algunos libros de la Biblia para que nos podamos enfocar y ustedes también nos pueden buscar con la Biblia. Todo es bíblico, todo lo que nosotros hablamos es a través de la Biblia, ¿verdad? Así debe de ser para que no haya confusión. Aquí no estamos siguiendo al hombre, no estamos siguiendo a una religión, estamos siguiendo a Jesucristo. Mucha gente cree que la religión lo va a salvar. Yo soy de tal parte, de tal ministerio o de tal iglesia, pero eso no nos salva. Lo que nos salva es leer la palabra, orar a Dios y hacer sus mandamientos, ¿verdad? Porque la salvación es única. Solo hay una salvación, no hay muchas, y solo hay un camino que es Jesucristo. Si pueden abrir sus Biblias en el capítulo 3 de Romanos, versículo 23, vamos a hablar sobre el estado del hombre. Primeramente vamos a hacer una oración para que esta palabra de Dios sea edificada a cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias, Señor, por una vez más, porque podemos estar delante de ti, Señor, porque nos has traído, Señor, para llevar esta palabra este día, Señor, porque es muy importante, Señor, que el hombre sepa qué es la salvación y que entendamos, Señor, por qué usted murió en la cruz del Calvario. Te pido, Señor, por cada oyente, por cada persona que se ha llevado este mensaje, que pueda caer en esa semilla en tierra buena, Señor. Bendícenos este día, glorifícate, Señor, y que tu Santo Espíritu, Señor, hable a través de nosotros. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén, amén, amén. Como ya había dicho, vamos a ir a Romanos 3:23, capítulo 3, versículo 23, y dice que la palabra de Dios, ¿qué es el estado del hombre? Y en el capítulo que estamos sugiriendo, Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron, está instituido, por cuanto todos pecaron, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, dice. Porque cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea que aquí está haciendo referencia, está hablando el apóstol Pablo a los romanos, de que todos somos pecadores. Por una razón, de que cuando Eva y Adán, allá en el comienzo de la creación, ellos tuvieron una falta, un error que todos los humanos venimos pagando a causa del error, de ese pecado que ellos cometieron. No nos vamos a meter desde ese punto, pero sí vamos a hablar porque el pecado cayó en un hombre, pero por un hombre también que es Jesucristo, fuimos lavados con su sangre, o podemos ser lavados por su sangre, aquellos que todavía no lo conocen. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Todos pecamos, todos somos pecadores, todos en un momento hemos mentido, hemos hecho cosas indebidas, faltando a los mandamientos de Dios, a la moral humana, pero más a los mandamientos de Dios. ¿Por qué nos habla de esta manera Pablo? Porque él entendía de que, y él sabía que todos teníamos
ese pecado desde el principio. Y si vamos también a Romanos 6:23, la muerte espiritual, que es la espiritual y es la física, ¿verdad? En Romanos 6:23 también nos habla y nos dice la palabra de Dios. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte. Cuando nosotros estamos espiritualmente apartados de Dios, estamos muertos. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, cuando nosotros venimos y nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios, Él tiene una dádiva, que es que la vida eterna. Y vamos a hablar un poquito de eso. ¿Por qué Dios mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda? Por amor a nosotros, hermanos. Por amor a la humanidad. Porque el hombre falló desde el principio y Él tenía un plan para salvarnos. Y ese plan lo llevó a cabo Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora, hermanos o oyentes, hay una forma de escapar de una ira también. Y esa ira es una ira tremenda, hermanos, que no se la recomiendo. Porque dice la palabra, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. El pecado es un sufrimiento eterno, hermanos. El pecado nos lleva a un sufrimiento eterno. ¿Por qué? Porque Dios no se agrada del pecado, hermanos. Por cualquier mentira más chica o más grande que sea, es mentira. O por cualquier robo que nosotros cometamos, chico o grande, o un fraude, por más chico o grande, es un fraude. Para Dios es abominación. Él no puede ver el pecado, Él no tolera el pecado, por más grande o chico que sea. Siempre trae el pecado consecuencias terribles, de la forma de cualquier pecado que haya, grande o chico, ¿verdad? Hay unos pecados que sí son abominables a Dios, más que otros puede ser, pero cuando el pecado nosotros lo cometemos, para Dios no le agrada. Si vamos a Apocalipsis, ahí vamos a hablar de la palabra de Dios. ¿Por qué necesitamos nosotros la salvación? ¿De qué? ¿Por qué es la salvación que nosotros necesitamos? Si nosotros vamos a Apocalipsis 21:8, ahí nos vamos a dar cuenta por qué Dios nos está salvando. Porque Él también ha dicho que hay una disciplina, hay un castigo para nosotros si no aceptamos esa salvación, esa dádiva que nos habla Romanos 6:23. Dice, porque dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor nuestro. Pero en Apocalipsis nos habla de qué nos está salvando. Esa salvación gratuita. No nos cobra el Señor por esa salvación, por esa oportunidad que nos da. Dice que Él toca y llama, y si nosotros le hacemos caso, Él nos da esa dádiva, esa gracia gratis, hermanos. Él pagó todos nuestros pecados en la cruz gratis, hermano. No tenemos que hacer ya alguna por obras. No es por obras, es por fe. No tenemos que nosotros hacer mandas ni hacer cosas de promesas de algo. Él ya pagó, hermanos. Nosotros podemos hacer promesas para el bienestar de nuestras vidas, pero no promesas donde nosotros llevemos un sacrificio. Él ya lo llevó. Él lo que quiere es un corazón contrito y humillado. Él quiere un alma pura, un alma en santidad, un alma, una vida con temor y temblor para Él. En Apocalipsis 21:8 nos habla, dice, y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra, y un ángel poderoso tomó una piedra como
dice, y como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, nunca más será hallada. Perdón, me equivoqué. Era 21, perdón. 21:8. Perdón por la equivocación, hermanos. Estaba leyendo 21:8. A ver, vamos a 21:8, hermanos. Ok. Es 21:11, hermanos. También vamos a leer el 21:8, pero el 20:11. Perdón, me equivoqué, hermanos. Es el 20:11. El juicio ante el gran trono. Aquí donde está hablando esto es por qué es la salvación. ¿Por qué necesitamos esta salvación, hermanos? ¿Por qué tenemos que huir del pecado? ¿Por qué tenemos que salvar nuestras vidas? Porque esto viene en el juicio. Está en Apocalipsis 20:11, hermanos. Dice el apóstol Juan en aquella visión que él vio en una isla donde estaba él solo. Allá vio estas visiones y Dios le habló a él personalmente para que escribiera esto para nosotros. Y dice la palabra en Apocalipsis 20:11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron a la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libró, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Oigan, hermanos, según sus obras. Lo que hayamos hecho, todo está apuntado ahí, hermano. Todo, oyentes, todo lo que está en el libro de la vida está apuntado en ese gran libro, ahí donde nos tiene nuestra historia, lo que nosotros hacemos, lo que no hacemos. Y el 13 dice, y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y esta es la muerte segunda, el cual no se halló escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Eso es lo terrible, hermanos. Eso es lo que no queremos. Por eso predicamos esta palabra. Por eso les hablamos cada vez que podamos de esta salvación, de esta ira que viene, de este juicio. Por eso nosotros tenemos que entregarnos a Cristo, hermano. Porque si no nos encontramos en el libro de la vida, en ese día del juicio para cada uno, y no nos encontramos ahí, hermanos, vamos a ir a esta parte horrenda. No se la recomiendo ni a mi peor enemigo. Hermanos, oyentes, aquellos que nos escuchan, yo les suplico que busquen a Dios. Si este día están oyendo esta predicación y han oído esta lectura, pueden leerla en Apocalipsis 20:11, pueden darse cuenta por qué es la salvación. La voy a volver a leer. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y un trono y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. El libro de la vida es donde estamos escritos y donde está escrito todas las cosas que nosotros hacemos. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mal entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
Ustedes lo pueden ver, está en la Biblia, hermanos. Es algo que mucha gente no quiere leer, mucha gente no quiere saber de esto, pero eso es lo que nos enfrentamos. Por eso buscamos la salvación, por eso queremos hacer las cosas y apartarnos del pecado, de la maldad, de la injusticia que el mundo ofrece. En Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí nos está confirmando que hay un lago de fuego, que hay una parte donde vamos a ir. ¿Qué dice? Dice, pero los cobardes, incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pueden leerlo ustedes, hermanos. ¿Cómo no nos vamos a apartar del pecado, hermanos? Si esto también está escrito, pero así como hay una vida eterna con estar con Cristo, también hay una vida de dolor, hermanos. Apartémonos del pecado, apartémonos de ahí, salgamos. Gracias a Dios que a mí me alcanzó y ha alcanzado parte de mi familia, y quisiera que todos fueran salvos de mi familia, que ni uno fuera a este lugar, ni mis amigos, ni mis conocidos, ni mis peores enemigos. ¿Por qué? Porque esto no se le desea a nadie, porque esto es para sufrir por vida eterna. Si aquí estamos sufriendo por algunos años, unos 70 años, si Dios nos da esa vida, o 90 o 100 años, son cortos con la vida eterna. La vida eterna no tiene límites como para estar sufriendo más. Si aquí que estamos en este mundo y sufrimos y ya no lo aguantamos, ¿qué será sufrir de esta manera en ese lago de fuego que habla la Biblia? Por eso es la salvación, hermanos. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos 6:23, dice: porque la paga del pecado es muerte, pero hay una cosa que viene a darnos la salvación, que es la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Señor nuestro. Hermanos, estamos a tiempo. Los que me están oyendo, no echen en saco roto lo que les digo. Hablen con Dios, pónganse a cuentas con Él lo más pronto posible. Salgan de todo pecado. Ustedes saben que es pecado, ustedes saben lo que es la naturaleza divina de Dios. Ustedes pueden busquen una Biblia, compren una Biblia, y si no tienen, háblenme a mi número. Ahorita lo voy a dar para yo llevarles una Biblia, para que ustedes puedan leer por ustedes mismos lo que Dios nos habla. La palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Sí, la hicieron los hombres, pero hombres inspirados por Dios, para que nosotros tengamos esta salvación, esta dádiva gratis. Él derramó su sangre por nosotros. Entonces, esa sangre va a dar cuenta de todo lo que nosotros hemos hecho. También nos habla en Romanos 5:8. Vamos a ir a Romanos 5:8. Él murió y resucitó, dice la palabra de Dios en Romanos 5:8. A ver qué nos dice la palabra de Dios. Tan bella la palabra de Dios, porque nos da su amor, nos da su comprensión. Él nos da lo que necesitamos para llevar a cabo ese caminar hasta la vida eterna. Dice Romanos capítulo 5, versículo 8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bueno, hermano, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, hermano, por cada uno de nosotros, por el más vil y pecador, por el hombre que está más enterrado en el lodo, en el pecado, en la inmundicia, en cualquier drogadicción, en cualquier situación de lo peor que esté. De ahí te saca Dios. Él se complace en lo que más la gente critica. Dios lo saca de ahí. Dios lo saca del fango, de lo más vil y pecador. En Juan 5:16, primera de Juan 5:16, Dios nos muestra
¿quiénes somos los que podemos, los que creen en Cristo? Primera de Juan 5:10. Dice, fíjese lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo, y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Claro, hermano, clarito. Dice, el que no tiene al Hijo, dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Este es en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Tenemos que buscar la salvación, hermanos. Tenemos que buscar el perdón de Dios. Si usted en este momento está oyendo y está usted, ¿cómo puedo llegar a los pies de Cristo? Ahorita vamos a hacer una oración, y de ahí donde está, usted se puede hincar, parar o postrar ante Dios, y ahí puede hacer la oración. Amén. En Efesios 2:8 nos habla la palabra. Efesios 2:8 nos habla. Efesios 2:8 nos habla la palabra de esta manera: porque por la gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice que no es por obras en el versículo 9, para que nadie se gloríe, es por fe. Claro que la fe, esas obras sí ante Dios, lo que nosotros creamos por fe, lo que hagamos por fe, lo que hagamos en el nombre de Cristo, por creer en Él, eso sí se nos va a contar por obras. Dice la palabra allá en la vida, ahí en Apocalipsis dice que seremos juzgados por nuestras obras, pero las obras hicimos mal o bien. Amén. En Romanos 10:9, vamos a ir a Romanos 10:9. Qué bonita la escritura, aprender de ella, ¿verdad? Porque aquí tenemos la vida eterna, hermanos. Aquí tenemos todo lo que queremos nosotros saber sobre nuestra vida para llegar a obtener la vida eterna. Romanos 10:9 nos habla de esta manera: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tenemos que confesar a Él solamente. No hay otra manera de llegar a la salvación a través de Cristo. Él es el único que murió en la cruz. Nadie murió, ni Eva, ni Adán, ni Moisés, ni Abraham, ni Isaac, ni David, ni la Virgen María, ni Pedro, ni Juan, ni Pablo. El que murió fue Cristo. Es el único que murió. Fue el que nos dio el Padre para que nosotros pudiéramos ser salvos a través de Él. No hay otra salvación. La palabra nos habla muy claro que solo Cristo es la salvación. Creemos en los santos, creemos en los apóstoles, pero de la manera que creemos es de que ellos trajeron la palabra para que nosotros podamos edificarnos de ella, para que nosotros podamos ser salvos, porque ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo, hermanos. Porque si no tuviéramos esta palabra, nos viéramos en el desierto, sin guía, sin esperanza. Dice: porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón. Aquí habla de dos cosas:
confesar con tu boca y creer en el corazón. Si uno no cree en el corazón y habla con su boca, es en vano. O si lo crees en tu corazón pero no lo hablas, hay que testificarlo. Hablar de la salvación de Cristo es como lo que estoy haciendo hoy, predicando. Todo aquel que cree en Jesucristo tiene que predicarle a otra persona que Jesucristo salva, que Jesucristo viene a liberar al cautivo, que viene a salvar al pecador. Ese es confesarlo. Confesar mucho ese Señor, yo creo en ti, Señor, perdona mis pecados, pero de ahí nunca vuelve a hacer nada. Es en vano esa oración de salvación. Uno, claro, tiene que ponerse ante los pies de Cristo para pedirle perdón, sabiduría, guianza, para que nos libre de esta ira que hablamos en Apocalipsis, del juicio. ¿Por qué? Porque es algo terrible. Nosotros tenemos que comunicarnos con Dios, pedirle perdón de la forma que nos manda aquí en la Biblia, confesarlo con nuestros labios, ir a predicar, hablarle al vecino, a nuestros familiares, a nuestros hijos, que hay un Dios que dio su vida eterna, que dio su vida en la cruz para que nosotros tuviéramos vida eterna. No es confuso, hermanos, es sencillo. La predicación, la salvación es sencilla. Ahora hay que aceptarla de corazón y hablarla, confesarla, porque eso es lo que nos lleva a la salvación. Hermanos, voy a hacer una oración en este momento para todo aquel que quiera entregar su vida a Cristo, salvarse de esta condenación, de ese capítulo que nos habla 20 de Apocalipsis, versículo ¿qué era? Versículo, vamos a verlo, versículo 11. En Apocalipsis 20, versículo 11, nos habla de la condenación. Y en el versículo del capítulo 21 de Apocalipsis, el capítulo 8, también nos habla por qué y cuáles son los pecados o uno de los pecados que nos tenemos que apartar. Dice, pero los cobardes, los incrédulos, abominables, los homicidios, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermanos, todos somos mentirosos, todos hemos mentido alguna vez, le hemos mentido al gobierno, le hemos mentido a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nosotros mismos nos hemos mentido, hermanos. Por más pequeña la mentira que haya hecho, es mentira. O si hemos hurtado algún chicle o algún penny de una parte o de una casa o de un cuarto que no es el cuarto de nosotros, o ese dinero no es de nosotros, ese es robo y ese es pecado. Todo lo que nosotros hemos hecho, por más débiles los pecados que hayamos hecho, son pecados, porque cuando todos pecaron, dice, estamos destituidos de la gloria de Dios, pero por su dádiva, por su amor, somos salvos. Señor, te damos gracias, Padre, por esta predicación. Te damos gracias, Señor, por esta enseñanza que nos has dado, Señor, para llevarla a cabo, Señor, a cada oyente, a cada persona que está viendo esta predicación, Señor, que pueda entender que hay un día de juicio. Vamos a hacer una oración, hermanos, para todo aquel que quiera entregarse o aquel oyente que quiera entregar su vida a Cristo en este momento, lo puede hacer. Vamos a hacer una oración sencilla. Esta oración es para un principio de que usted pueda entregar su alma a Cristo, un paso, porque si Dios le está hablando hoy, acéptelo, no deje pasar otro día. Si usted no tiene una Biblia, hábleme. Ahorita voy a dar el número para que usted me hable, para nosotros llevarle una Biblia, o si quiere hacer un estudio en su casa o algo, nosotros podemos darle ese estudio de la salvación. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más. Te pido, Señor, por
hombre, por cada mujer, por cada persona que está oyendo esta oración, Señor. Aquel que se ha postrado, aquel que se ha humillado ante ti en este momento, pidiéndote perdón, Señor. Te pido que lo oigas. Oiga su oración, oiga su arrepentimiento. Señor, obra en sus corazones. Que tu Santo Espíritu, Señor, se manifieste. Hermano, oyente que estás oyendo, repite estas palabras, no porque yo las diga, sino para que tú seas y estés escrito en el libro de la vida. Señor, ayúdame, dame gracia, perdona mis faltas, perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y enséñame, Señor, a seguir tu evangelio, tu palabra. Dame sabiduría, dame inteligencia para apartarme del mal, de todo el pecado que yo he hecho. Perdóname, Señor. Ayúdame a conquistar tu reino. Hazme valiente, porque dice tu palabra que los cobardes no heredarán el reino ni tu justicia. Perdóname, Señor, y ayúdame, Señor, a hallar una parte donde yo me pueda congregar para seguir adelante, donde me pueda yo edificar de tu palabra. Señor, perdóname y escribe mi nombre en el libro de la vida. Te pido perdón por todos mis pecados en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén, amén. Dios está haciendo milagros cada día. Dios es el único que puede hacer milagros hoy y mañana. Para Él nunca es tarde. Siempre está llamando a la puerta. Padre, te pido por cada persona, Señor, que haya hecho esta oración, bendícela, ayúdala, guárdala en su caminar. Hermanos, esto es todo por hoy, este día, Señor. Te pido que tú seas el único que vaya en nuestros corazones, en nuestros caminos. Les ruego que sigan a Cristo, hermanos, oyentes. Hay una frase que siempre digo, vale más una esperanza con fin que una esperanza sin fin. Vale más tener esa esperanza con un fin agradable que con un fin desagradable, hermanos. Esto es todo por hoy. Dios los bendiga y cuídense y que Dios siga obrando en sus vidas. Hermanos, aquí está la dirección donde nos pueden hablar o llegar para información. Estamos en la calle Sandario en Marana. La dirección es 13610 North Sandario Road y el número a hablar es el 520-682-4201. Esa es la oficina aquí de la iglesia. Les van a contestar en inglés, pero si quieren hablar en español o alguien quiere hablar conmigo, es el 250-1673, 520-250-1673. Ese es mi teléfono. Ahí, si ustedes quieren una Biblia o quieren hablar más sobre la salvación, estamos dispuestos. Estamos aquí para atender lo que ustedes quieran decirnos y lo que ustedes quieran hablar con nosotros, o si quieren hacer un servicio en su casa, en su hogar, o una oración. Aquí estamos para eso, hermanos. Dios los bendiga y que tengan un fin agradable con su familia, adorando a Dios. Amén.